¿Cuánto le vengan a decir al Señor la verdad? Y a su nombre. Te vengo a decir toda la verdad. Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! Te vengo a decir, Señor, con todo el corazón, aleluya, y a su nombre, y a su nombre. Te vengo a decir toda la verdad. Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Dios le bendiga. Gloria a Jesús. Sean todos muy bendecidos en esta preciosa. Estoy temblando desde la cabeza hasta los pies, alaba. Sí, después de 45 años de hacer esto, por tantos años, le doy la gloria y la honra al Señor. Me gozo porque el Señor me da este gran privilegio. Y vamos a la palabra del Señor. Estando un martes sentada ahí, posterior a cuando me dijeron que me tocaba esta participación, el Señor empezó a darme un mensaje y no tenía dónde escribir, así que escribí la Biblia. Y luego el Señor me lo confirmó de madrugada, a las 3 de la mañana. Desde las 3 estamos en coquetería el Señor y yo. Me gustaría que usted buscara en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1. Gloria a Jesús. Vamos a considerar algunos versículos de esta porción y luego vamos directamente a la palabra. Hechos capítulo 1, versículo 1, amén, al 3. Les saludamos en el nombre del Señor. Si alguien no nos conoce, la pastora Margarita Montañez, bien fiel va del Señor y de usted también. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias, Señor, por tu hermosa y maravillosa palabra. Nuestro tema en esta preciosa mañana del Señor: el reino de Dios. Dios me dijo: háblale a mi pueblo acerca de mi reino. Y usted dirá: lo he escuchado en muchas ocasiones, pero hoy el Señor quiere ser específico. Fíjense que Jesucristo está aquí presente en esta oportunidad de este libro de los Hechos, porque Él anduvo por 40, yo diría, gloriosos días después de ser resucitado. ¿A cuántos le hubiese gustado estar presente en esa? Aleluya, de verdad que me hubiese gustado mucho haberlo visto luego de resucitado en ese momento en específico. Definiendo esta palabra, que me cuesta un poquito de trabajo a mí mencionarla, empecé a buscar qué quiere decir esta palabra, ¿verdad? De indudable. Dice que es innegable, incuestionable, inequívoca, que es cierta, que es segura, que es evidente. Y para resumir, es imposible de dudar. En otras palabras, que todos los que tuvieron el gran privilegio de ver a Jesucristo caminar por todos los lugares donde caminó y ver cuánto milagro Él hizo, luego lo vieron resucitado y lleno de gloria. Por tanto, era imposible poder dudar de que el Señor sí resucitó. Pero me encanta porque luego, amén, durante el tiempo de estos 40 días que se le apareció, hablaba constantemente del reino de Dios, que no es otra cosa que el gobierno de Dios establecido en la tierra y que vuelve pronto. Amén. Por tanto, si nos ponemos a pensar en todas las dificultades que se nos está haciendo vivir en nuestra isla del Cordero, lo mejor que nos podría pasar es que la manifestación del reino de Dios se haga eficaz en cada una de nuestras vidas. Un reino distinto a los que nos gobiernan y nos presiden. Me encanta cuando la ancianita reina, amén, camina y llega a los lugares también ataviada con sus sombreros y con todos sus detallitos, y la gente le gusta y se siente admirada por tantos hombres. Pero ese no es el reino que yo quiero hablar. Dice la palabra del Señor que en Daniel 2:44, nunca sería reducido su reino a ruinas. Ok, que lo de Dios es lo mejor. Me gocé con las nenas y también digo, como dice la pastora, que si yo hago eso, olvídate, para allá el 911 y quién sabe.
Pero qué bueno cuando ellas pueden dar de lo mejor que tienen y tuvieron, ¿verdad?, este acercamiento en estos días para con el Señor. Yo me convertí a mis 16 años y yo no he encontrado cosa más agradable y más deleitosa y más satisfactoria para mi vida que haber conocido al Señor bien jovencita. Alaba. Y aunque a los 7 le di mi vida al Señor y le cambié mi vida por el servicio a los menos afortunados, yo sí sé que ellas van a seguir experimentando y ellos esa bendición tan grande para con cada una de ellas. Aunque Pablo no fue de los discípulos que anduvo con Jesús inicialmente, su experiencia con Jesús fue de tal magnitud, amén, que eso lo hizo cambiar en una forma, amén, extraordinaria. Yo no sé si andaba en un caballo, yo no sé si andaba en un camello, yo no sé qué animal él tenía cuando cayó de esa cabalgadura. Pero yo sí sé que la experiencia que él recibió lo hizo un hombre amador del reino de Dios y de su justicia. Hay requisitos para pertenecer a gobiernos. Nos decía nuestra maestra de la escuela bíblica que hacía falta que hombres y mujeres se posicionaran en lugares de gobierno para poder, aleluya, llevar el reino de Dios y su justicia a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Así que en estos requisitos que usted y yo necesitamos para ser parte de ese reinado, y la pastora decía ahorita, esas coronas, mira hermano, yo estoy loca por tener la mía. No soy vanidosa, pero me gustaría verla, alaba. ¿A cuántos les gustaría verla? Vamos a reinar con él. Así que voy a mencionar rapidito unos cuantos requisitos para poder obtener, aleluya, o ser parte de ese reino. Lo primero que tenemos que tener es una experiencia personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay que reconocer, decía nuestro hermano, amén, muy bien, dirigiendo la Santa Cena, que cuando él se sentía un poquito como que tentado, triste o agobiado, él iba a esa actividad de la crucifixión de Cristo y yo estoy segura que también la resurrección de Cristo. A mí me pasa. Cuando hay momentos en mi vida que me hacen temblar, que me hacen llorar, que me hacen gemir, yo voy a esa actividad. Yo recreo en mi mente el sacrificio de Jesucristo que no tiene ninguna duda razonable. Así que tenemos que actuar sobre esa experiencia. ¿Y cuándo debe ser, pastora? Yo diría que 24/7. Porque si tú en tu mente recreas el dolor y la angustia de Jesús, estoy segura que tú y yo pensaríamos que realmente lo que estamos pasando es nada. Yo tengo una manera de ser y me encanta saludar y me encanta abrazar. Y me encanta sentir que cuando la persona, yo la abrazo, ella sienta el amor de Dios de mí hacia ella. Y me convierto en charming. ¿Sabe por qué? Porque el charming dice que es bien blandito y que a la gente le gusta tocarlo. Pero cuando siento que cuando abrazo a la otra persona no recibo lo mismo, insisto. Así que le aconsejo en este día que insistiendo vamos a conseguir muchas cosas que nosotros deseamos. A ese hijo abrázalo, a ese esposo abrázalo, a esa esposa, a ese pariente, a ese que tú no conoces, bríndale ese abrazo. Así que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es reconocer el sacrificio, aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el próximo es anhelar con profundo deseo ser lleno,
hasta la saciedad del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo no tenerlo? Si es el que nos da la fuerza cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Y cuando todo el día estamos luchando y batallando por una cosa u otra. Al pastor Lino le mandaron 43 quimios, ¿verdad? Y yo tengo una escuela bíblica de extensión allí en el sitio de las Américas. Alaba. Y llego y ellos aplauden. La gloria sea para el Señor. Y se nos ha permitido poder ministrar la palabra. Pero que mucha gente adolorida, triste, con cáncer, desentendidos llegan a aquel lugar. Y qué bueno cuando la palabra de Dios puede correr. La Biblia señala que es, aleluya, el sustento que el ser humano necesita. Y allí hablamos del Señor y allí testificamos. Allí se gradúan después de haber cogido, aleluya, las quimios asignadas. Pero ¿sabes una cosa? Que el amor de Dios, aleluya, puede hacer la diferencia. Así que donde quiera que te encuentres, no importa el lugar, trata de ser un agente de cambio y un ministro, aleluya, de la palabra. Con esa llenura del Espíritu, Él te dará capacidad para entender que todas las cosas en esta vida van a pasar, pero su palabra, su espíritu, su llenura jamás podrán dejarte. También necesitamos, aleluya, un informe adecuado y constante para saber si estamos bien vestidos. Para saber si poseemos la armadura, como dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 6. Es bonito vestirse bonito, valga la redundancia. Pero me gustaría que me acompañaras rapidito a ese libro que nos enseña, amén, cómo viste la gente del reino. Alaba. ¿Cómo viste la gente que sabe porque sabe que le espera una corona y una vida eterna? Aleluya. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6. Porque tú y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Quién te da la armadura, hermano? Dios es quien te la otorga, aleluya, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad como firmes, aleluya. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué es la verdad si no es la palabra? Y vestidos con la coraza de justicia, llevando la justicia de Dios sobre este mundo, siempre siendo justos. Aleluya. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Que donde quiera que tú y yo vayamos, los pasos que demos sean pasos firmes y fuertes, como fuimos enseñados hoy, pero más que fuertes, llenos de la paz de Dios, que cada vez que nosotros toquemos a un ser humano, interactuemos con él, hagamos para ellos un ejercicio de la paz. Me encantan mis hermanos sacerdotes, porque donde quiera que van, lo expresan. Y dice, la paz de Dios sea con vosotros. ¿Sí o no? Sin embargo, nosotros no lo decimos.
el calzado a los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin ese no podemos salir. La gente está abrumada, la gente está, aleluya, de mal humor, la gente está incómoda, pero nosotros necesitamos poseer, aleluya, ese escudo de la fe. Declare fe donde quiera que vaya. Yo me gozo porque Pastor Lino está saboreando la salud de una hernia tial fuera de su vida. Y su cardiólogo, que es discípulo también, el hermano Alicea, Reyes Alicea, de allá del pueblo. Cuando Lino le dijo, mira lo que hay aquí, ahí dice que no hay ningún tipo de hernia. Así que no hay posibilidad de operación. Y muy en broma y muy feliz le dijo, si sigues así, me vas a quitar todo mi empleo. Quien oró por él fue la pastora Marta, para la gloria del Señor, él lo dice. Así que tenemos que tener ese escudo. En este tiempo en donde vivimos hay mucha matanza, mucha violencia, mucha gente guiando en una forma irreverente e irresponsable, pero yo garantizo por la palabra que si usted y yo nos vestimos con el escudo de la fe, el Señor traerá protección a nosotros y a los nuestros. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No se vista si no lo tiene. Tomando el yermo de la salvación y la espada del Espíritu. Hay que comerse el rollo de la palabra. Hay que comenzar o continuar buscando la Biblia, leyéndola, aprendiéndola y haciendo de ella nuestra segunda piel. Alaba. Que es la palabra del Señor. Otro consejo que nos da Pablo, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. Hay que orar con súplicas, hay que orar con llanto, pero con llanto del bueno, como yo digo, cuando oramos delante de Dios y le pedimos de todo corazón, no solo por nosotros, no solo por los nuestros, sino por las almas que se están perdiendo sin fe y sin esperanza, aleluya. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Requisitos que necesitamos para ser, aleluya, ciudadanos del reino. Necesitamos saber con quién peleamos. Mire, hubo un tiempo en Puerto Rico que no se hablaba más que de un joven que se llamaba Tito. Alaba, lo bendigo, porque es tremendo siervo del Señor. Y hasta los nenes pequeñitos gritaban Tito. Los nietos míos, esos eran los pañuelos esos, y como ellos son negritos, pues se parecían mucho. Alaba. Cuando, no me gusta ese deporte, pero los bendigo. Cuando un atleta se va a preparar para poder tener una pelea, un encuentro con otro de su misma clase, del mismo peso y todas esas cosas, ¿qué hace el contrario? Aparte de prepararse, tratar de conocer la vida del otro, ¿verdad que sí? ¿Qué come? ¿Dónde entrena? ¿Cuál es, aleluya, el ambiente que le rodea? ¿Para qué? Para poder vencerlo. Pues Dios le dice hoy a la iglesia, discípulos, hay que prepararnos para conocer al contrario y así poder vencer toda altimaña de él, todo desaliento, toda tristeza, todo desánimo.
Cuando yo llego por la mañana, oro rapidito y trato de interactuar con mis hermanos en Cristo, porque no hay una cosa más linda que esta familia de la fe. Y a algunos yo le pregunto, ¿cómo está? Y me dice, triste, estoy enfermo, tengo aquello, tengo lo otro. Y digo, ¿estás bien? Amén. No estamos en la cárcel. No estamos en el intensivo. No estamos en un país donde no tengamos para comer. Hay muchas bendiciones que nos rodean, pero la mayor y la más grande, que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenemos esperanza de vida eterna, que sí sabemos, aleluya, que el reino de los cielos, aleluya, está con nosotros. Como dicen mis hermanos en Cuba, estamos bendecidos, prosperados y en victoria. Dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Y estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Jehová ha levantado su reino. En el Salmo 145:13 nos dice, tu reino es reino de todos los siglos. Y tu señorío en todas las generaciones es. Daniel 4, versículos 3 y 4 nos dice, conviene que yo declare. El que es de reino declara lo que el Señor hace con él. Ya el Centro de las Américas sabe que yo fui cuadraplégica, que estuve 3 años postrada, que estuve 6 meses, aleluya, en coma. Y todos los enfermos allí reconocen que en Dios está, aleluya, la bendición de los siglos. Conviene que yo declare las cosas y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho para conmigo. Oiga, eso lo dijo alguien que anteriormente estaba como comiendo pasto, estaba con una condición mental fuera de sí, pero cuando el milagro de Dios llegó a Nabucodonosor, se me fue, alaba, pensamos en otros idiomas y no sabemos casi hablar. Él dijo, a mí me conviene. ¿A quién le conviene? Dígalo conmigo. A mí me conviene que el Señor, aleluya, reciba mi adoración y lo que yo quiero enaltecer por Él. Y dice, aleluya, que su reino es un reino sempiterno y superior. Y que es de generación en generación. Aleluya. El reino de Dios trae verdad sobre nuestras vidas. El reino de Dios nos hace hacer justicia. Satanás cometió la peor injusticia con el hombre, haciéndolo caer y haciendo tentarlo. Lo provocó, pero Cristo, aleluya, declaró que en su reino no habría discriminación, porque Él lo dijo, amén, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, aunque solo debió predicarle a los israelitas, su amor trascendió y le predicó a los judíos y le predicó a los gentiles y le predicó a todo aquel que anduvo cerca de él. Mateo 6, 9 y 10 dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Estaban preocupados
preocupados a sus discípulos, ¿cómo oramos? Y él le dijo, cuando ustedes oren, oren así. Pero me encanta la porción, el pedacito cuando dice, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Desde antes de ser crucificado, declaró que lo mejor que le podía pasar a un ser humano es que el reino de Dios venga. Hágase tu voluntad en el cielo, así también como en la tierra. El reino de Dios nos educa para que podamos cumplir sus leyes. Isaías 48, 17 y 18. La misión de la iglesia del Señor en la tierra no es otra cosa que cumplir la voluntad de Dios y la promesa de ofrecer vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. Aleluya. Dice Lucas, capítulo 4, versículos 42 y 43. Cuando ya era de día, salió y fue a un lugar desierto. Los desiertos son para pasarlo, no es para quedarse en ellos. Y la gente del reino no vive en los desiertos. Pastora, pero es que este año eso ha sido terrible. Es que las pruebas han sido demasiadas, lava. Él no podrá ninguna carga sobre ti que tú y yo no podamos llevar. Dice que la gente le buscaba y llegando a donde estaba, lo detenían. No hay manera, aleluya, de detener a Jesús cuando la gente tenía necesidad, para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también, aleluya, yo vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Aleluya. En 1 Corintios 6:9 nos da un ejemplo rapidito de que es necesario tener unas cualidades, pero rechazar otras cosas que tratan de hacer de nosotros gente no de reino. Y en 1 Corintios, con esto voy a terminar, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y empieza, si usted tiene la Biblia, después lo lee, a mencionar unas cuantas personas que no tienen cualidades para ir al reino. Pero eso no me aplica, pastora. Si alguien nos está viendo por el internet, le decimos que el Señor quiere que tú cualifiques. Que el Señor quiere que tú, aleluya, te constituyas en hijo de Dios. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Dice la Biblia que no heredarán el reino de Dios. Pues, ¿qué necesito para eso? Reconocer el sacrificio de Cristo y venir ante su presencia. En el libro de Apocalipsis nos habla acerca del reino de Dios. Y nos dice que nosotros deberíamos anhelarlo. Termina una de las porciones de esa palabra diciendo, ven, Señor Jesús, tu iglesia. Yo quiero ver las manos de los que están esperando ese reino. Yo quiero ver las manos de los que, a pesar de nuestras luchas y batallas, con nuestros defectos y nuestras virtudes, tenemos ansia de que se establezca ese reino.
La palabra del Señor es clara cuando nos señala en el libro, amén, de Mateo, creo que 24, donde dice las cosas que van a acontecer antes de que el Señor venga. Pues mire, de hoy en adelante usted haga una asignación de mirar menos noticias locales y más mundiales, porque proféticamente nos estarán diciendo que pronto el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Esta congregación, amada, ya vamos para el mes número 7. Somos 7 mesinos de estar aquí, alaba. Hemos podido palpar y notar que la iglesia ama al que se pierde, pero hace falta más esfuerzo. Hace falta que se reúna más, aleluya, la iglesia en la oración del martes, alaba. Santo, alaba. Porque en ese culto en específico, aparte de traer nuestras cuitas y nuestras necesidades, podemos ser, aleluya, copartícipes de la bendición de Dios para otros. Hace falta trabajar con nuestra familia. Alaba. Si no puede ser físicamente, puede ser en el teléfono, puede ser un texto, puede ser cualquier maravilla del mundo en estos días para comunicarnos. Yo le doy gracias al Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. Pero fíjese que yo sacando numeritos, conté que por 12 meses se entregan 400 platos de comida a diferentes personas. Y esto se multiplica por 17, pasan los 80 y tanto. Uno que se salve es una gran bendición. Yo no sé dónde pueda ir a perseverar, pero yo sé que se ha tocado a través del Espíritu y del amor de Dios. Hace falta que la iglesia del Señor continúe trabajando por la obra del Señor. Las misiones. Qué lindo que yo no pude ir para allá, pero algún día será, amén. Hace falta que reguemos el amor de Dios a todas las personas que están a nuestro alrededor. Haga un análisis rapidito, que siendo, amén, participante del reino de Dios, la misión de Jesucristo era predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Si la iglesia del Señor se entristece, si la iglesia del Señor se detiene, si la iglesia del Señor dice, ay, ya yo he trabajado bastante, que ahora los nenes, las nenas, los jóvenes, otras personas lo hagan y nos detenemos, entonces estamos haciendo inválido el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Me encanta porque acabado de resucitar declaró y dijo, vayan por el mundo y hagan discípulos a toda criatura. Es nuestra misión y es nuestra ordenanza. Dios quiere que revisemos nuestro trajecito a ver qué nos falta. Si algo en los pies, si el yermo, aleluya, si el evangelio de la paz, lo que nos falte en este día, el Señor quiere que lo obtengamos nuevamente. ¿Alguien ha hecho un disparate como yo? Que me compro un zapato y como ha salido tan bueno voy y lo repito, aunque parezca el mismo.
Pues el Señor nos dice hoy que como ya conocemos la palabra, que como ya somos obreros del reino de Dios y de su justicia, añoremos el hacer su voluntad. Iglesia, si nos preocupamos menos por nosotros, ay, Shamandalay, y tratamos de trabajar con otros que nos necesitan. Esas son todas las oraciones que yo hago allí en la Clínica de las Américas, para la gloria del Señor. Pero yo voy cansada y cargada. Pero es necesario poder darle a otros del amor de Dios. Había un corito bien bonito que dice que el amor de Dios sigue corriendo. Está corriendo ya. ¿Y quién es el que lo podemos hacer correr? Amén. Así que yo quiero ver la gente ahí paradita o como usted quiera hacerlo, que tenga necesidad de renovar ese traje, de renovar las rodillas endebles y cansadas, porque es necesario que este ejército, aleluya, los que están un poco cansados se pongan una vez más de pie y vuelvan a, aleluya, a hacer lo que antes hacían. Que las luchas son muchas, claro. Que hay muchas dificultades económicas, emocionales, no las podemos, como se dice, borrar. Son existenciales. Pero usted conoce a un Dios poderoso. ¿Cuántos tienen ese Dios poderoso? ¿Cuántos tienen ese Dios, aleluya, que reinó, que caminó por 40 días enseñando sus pruebas? Sus pruebas eran sus llagas, aleluya, para decirle, mira, no te preocupes, si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en contra de ti? Porque Él es nuestro Dios por todas las generaciones. Hace falta que retomemos nuevas fuerzas en el Señor. Aleluya. Se abrió el llamado. Si usted las necesita, Dios se las va a dar hoy. Para que podamos luchar contra toda adversidad. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Dios me decía, yo le voy a dar fuerzas nuevas. Fuerzas para poder mantenerse de pie. Señor, este es tu pueblo. Ay, qué lindo. Necesitamos esa fuerza para vencer. Las noticias nos dicen cosas malas. Pero usted en este día se va a llenar de valor. Y va a declarar y va a gritar como gritó Josué. Escojan a quien ustedes quieran servir. Yo les he hablado, pero no quieren escuchar. Pero la palabra que salió de Josué sabia y entendida declaró y dijo: pero yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Mis hijos y yo le vamos a servir al Señor. Mi parentela cercana o lejana, donde quiera que se encuentre, le vamos a servir al Señor. Yo no sé qué va a pasar aquí, pero yo sí sé que viene mucha gente para esta casa, y yo lo he declarado y lo he dicho y lo he profetizado y lo he declarado de parte de Dios. Pero el ejército del reino tiene que estar fuerte. No puede tambalearse. Aleluya. Ay, Señor, glorifícate, Padre.